los invito a que vengamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 1. Primera de Reyes 22, 1. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Y les recomiendo, después de que oremos y nos sentemos, que no cierre su Biblia, porque va a haber otra lectura adicional dentro de poco. Entonces, que la tenga abierta para que podamos continuar leyendo. Primera de Reyes 22, 1, ¿lo tienen? Dice así la gloriosa palabra del Señor. Algo que me gusta preguntarle siempre al pueblo del Señor: ¿estamos listos para recibir la palabra de Dios? Muy bien, entonces, en el nombre del Señor leemos. Dice así el 22:1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Hasta aquí. Por favor, no cierre su Biblia, solamente incline su rostro y lea y ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, la bendición de tu presencia prometida, la cual tú dijiste cuando prometiste no dejarnos huérfanos, la cual tú dijiste cuando prometiste que si había 2 o más reunidos en tu nombre, allí estarías tú. Señor, y en esta mañana estamos reunidos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocando, Señor, tu presencia, y que tu Espíritu Santo tome lugar, tome control en cada corazón, en los oídos de mis hermanos, en mis propios labios, en mi vida. Que tú me escondas tras la cruz del Calvario y que la palabra pueda ser hablada de una manera ungida, de una manera inspirada, y que el corazón de cada creyente pueda recibirla y esconderla profundo, en lo más profundo de sus corazones, y atesorarlas para poder vivirla y ponerla por obra. Hay enfermos, hay necesidades en tu pueblo, hay situaciones económicas adversas, y yo te quiero pedir, Señor, que tú suplas. Tú nos enseñaste, tú nos pediste, tú nos dijiste, Padre, que no debíamos afanarnos, que no teníamos que pensar en qué comeremos o en qué vestiremos. Tú nos dijiste que teníamos que esforzarnos en buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serían añadidas. Sanidad, solución a los problemas, provisión económica y material. Padre, así que en esta mañana nos proponemos todos como un solo corazón. Padre, nos comprometemos con buscar el reino y su justicia en medio de la palabra ungida, Señor, y confiando de que tú proveerás y tú traerás la añadidura a cada vida y a cada corazón que lo necesite. Padre, que sea hecho de esta forma, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, y por la autoridad que me has dado como ministro del Evangelio, siendo el más pequeño de todos, el más inútil de tus siervos, pero por la autoridad que me has dado, yo tomo control de todo espíritu y sujeto todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo, para que tus hijos se sienten en la quietud, en sus lugares celestiales en Cristo Jesús, a comer del maná del cielo. Que sea hecho de esta forma, en tu santo nombre, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. El día de hoy teníamos el deseo, sentí el deseo de predicarles del tema. Hoy queremos hablar del tema falsos ungidos. Poco a poco lo iremos desarrollando, pero esta lectura de Primera de Reyes 22
es crucial para poder entender acerca de esto, por la forma en la que se desarrolla la historia. Lo último que leímos, el último verso que leímos en Primera de Reyes 22:7 fue: y dijo Josafat, el otro rey, el rey de Judá, le dijo al rey de Israel, cuyo nombre es Acab, le dijo: ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Vamos a ver si usted está conectado a la prédica de esta mañana. ¿Qué hizo ante la primera pregunta de Josafat? ¿Qué hizo Acab? Mandó a llamar a los profetas. ¿Cuántos eran? 400 profetas. 400 profetas. Vea qué evidencia. Todos diciendo una misma cosa: sube a Ramot de Galaad, Dios la entregará en tu mano. Y ahora Josafat, que es un hombre espiritual, dice: ¿hay algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar? ¿Y cuál fue la respuesta? Según Primera de Reyes 22:8, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, dice él, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. No estaba hablando correctamente, ¿verdad? Como si la palabra de Dios pudiera ser de variación. La palabra de Dios es la plomada recta que nos dice cómo están nuestras vidas. La palabra de Dios no se acomoda a un hombre o a una mujer o a una congregación o a una doctrina o a un tipo de iglesia. La palabra de Dios es eterna, es la verdad eterna y no es de variación. Sigue diciendo el texto, porque ustedes ahora ya los piqué con el gusanito, ¿verdad? Entonces, resulta que Acab tenía 400 profetas que le decían lo que él quería oír: sube y Dios te la dará. Pero Josafat, que era un hombre espiritual, dice: ¿no queda por ahí algún profeta de Jehová? Y ese hombre le dice: hay uno, pero yo le aborrezco porque nunca me predica bonito, nunca me profetiza bien, siempre es el mal. Y ahora usted está: ¿y qué le habrá dicho, verdad? ¿Y qué habrá pasado? Pues fíjense que según el texto, verdaderamente lo mandó a llamar. Lo mandó a llamar. Mandó un mensajero a traer a Micaías. Y el mensajero en el camino le empezó a decir: mira, todo el mundo está profetizando palabras de bien para el rey Acab, el rey de Israel. Mira que ahí está el rey de Judá, que él está viendo que todo el mundo dice cosas buenas. No salgas con domingo 7, ¿verdad? Mira, trata de traer una buena palabra. Y lo que decía Micaías era: yo diré lo que Dios me diga que diga. Yo hablaré la palabra que Dios me dé para decir. Y eso es lo que tiene que hacer todo verdadero hombre de Dios: decir lo que Dios ha puesto en su corazón. Decir que conste, tiene que cuadrar con la palabra de Dios, nunca puede ser contraria a ella. Tratando de persuadirlo el mensajero. Y mientras tanto, cuenta la historia, ahí el texto cuenta que había dentro de los 400 dentro de los 400 estaba Sedequías, hijo de Kenana, que había mandado a hacer unos cuernos de bronce y se los ponía. Eso era un espectáculo. Usted sabe, la gente religiosa puede ser muy espectacular a veces. Y se ponía esos cuernos y le decía delante de los otros 400: así acornearás al rey de Siria. Ve, sube, echándole ánimo, ¿verdad? Y todo el mundo estaba muy entusiasmado con la batalla por Ramot de Galaad. Ahora, ¿qué le habrá dicho Micaías? ¿Les gustaría saber ustedes qué le dijo Micaías? Fíjese que ahí en Primera de Reyes 22, pero en el verso 15, avanzando un poco porque la lectura es larga, usted lo puede leer completo en su casa. Pero en el verso 15 dice la palabra del Señor: vino pues al rey, y el rey dijo: Micaías, ¿iremos a pelear a Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, voy a decirlo como yo lo veo, le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Dice el verso 17, entonces él dijo,
el verso 16 dice, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Verso 17 dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Verso 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. La presunción que tenía el rey era de que había un tipo de antipatía, un tipo de antagonismo, había algo personal. Y lo que el siervo de Dios estaba haciendo era hablando la palabra que Dios le había dado. El verso 19 continúa y dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército del cielo, de los cielos, estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Oiga, la voluntad de Dios era que él fuera a la batalla y que cayera. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Pero observe lo que dice el verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, verso 22, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, de todos sus profetas. Los profetas de Acab. Será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Wow, qué lectura. Es una lectura muy instructiva. Y yo sé que su mente está viajando a muchos lugares en esta mañana. ¿Verdad que nos estamos haciendo un millón de preguntas? Hermana Carmen, ¿verdad que sí? Yo veo que usted está diciendo, pero ¿qué significan estas cosas que estamos leyendo? Número uno, vean las estadísticas. 400 contra 1. Si yo hoy lo sacara a ustedes y los llevara a ese lugar y pusiera a 400 personas diciendo, te va a ir bien. Pero hay uno que dice, Dios ha decretado el mal contra ti. La gente puede engañarse, puede pensar que la opinión de la mayoría es la que está correcta. Podría irse porque es que son muchos los que están diciendo que sí. Sin embargo, Micaías hablaba en el nombre del Señor. Y no solamente estaba hablando en el nombre del Señor, sino que hermano David, él estaba afirmando contundentemente que en la boca de esos 400 profetas había un espíritu de mentira cuya finalidad era embaucar, engañar al rey de Israel. Ahora, ¿será que Dios no le dio aviso? Dios se lo está advirtiendo. Dios envió a su siervo y le está advirtiendo, mira, hay espíritu de mentira en ellos. Extendamos la lectura un poquito más para saber ¿a quién le haría caso usted? Piense por un momento, hermana Wilmara, 400 contra 1. ¿A quién le haría caso usted? Ahora es muy fácil decir ahora aquí todo el mundo quiere hacer el caso a Micaías, ¿verdad? Sí, claro. Pero cuando estamos en ese punto es donde tenemos que pedirle ayuda al Señor, porque no queremos equivocarnos, no queremos fallar, queremos estar bien, ¿verdad que sí? Queremos estar bien con Dios. Hemos venido en esta mañana a la iglesia porque queremos estar bien con Dios. Hemos venido a la iglesia porque deseamos ser libres y ser transformados de toda la pecaminosidad que hay en este mundo y ser hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad que sí? Hemos venido para que Él haga una obra en nosotros. Queremos estar en compañerismo divino, en compañerismo con Dios. Yo entiendo eso, yo entiendo que todos los que están aquí están buscando de Dios. Así que
¿A quién le haría caso a usted? Ese es contra, Nela, 400 contra 1. Es algo, es una buena enseñanza en esta mañana que nos puede hacer pensar. Les voy a hacer una lectura de un capítulo antes de este, en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Otro profeta de Dios, un profeta comprobado, vindicado de Dios, el profeta Elías, trajo una palabra. Y ahora esta lectura que les voy a dar les va a decir si los 400 tenían razón o si Micaías tenía razón. Dice Primera de Reyes 21, 17 al 19, dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Por qué Micaías estaba correcto? Porque la palabra que Micaías estaba trayendo cuadraba con la palabra que otro profeta de Dios anteriormente había hablado, el profeta Elías. Y Dios no es un Dios de contradicción. Dios no se desdice de su palabra. Dios no escribe algo ayer y dice algo contrario hoy. Dios no se desdice. Dios no es un Dios de contradicción. Así que cualquier persona que diga que está hablando de parte del Señor, vamos a revisarlo acá. Tiene que cuadrar con la palabra que Él ha inspirado en otros hombres de Dios también. Tiene que cuadrar. Si no, esos 400 tenían una muy bonita intención. Y todo se oía muy bonito. Y no sabían que estaban siendo un instrumento para el error. Ahora, Micaías estaba correcto y los 400 profetas asalariados que comían de la mesa de Acab tenían espíritu de mentira en sus bocas. Ustedes me han oído predicando los últimos meses mucho acerca del engaño religioso. Ustedes me han oído decirles, citarles, que los dos espíritus, el espíritu de Cristo y el espíritu de anticristo, se encuentran en la estructura de la iglesia, de toda la iglesia. Y que la novia de Jesucristo, orando por revelación espiritual, discernirá el espíritu de error y lo combatirá. Ustedes me han oído varias veces que he hablado de eso. 400 profetas asalariados que comían de la mesa de Acab. Ellos decían lo que el rey quería oír. Pero qué bueno que había un valiente Micaías que no estaba comprometido con ninguna organización religiosa, que él no estaba comprometido con ningún credo religioso, sino que él solamente iba a decir lo que Jehová le dice que diga. Que Dios nos ayude a hacer de esa forma a cada siervo del Señor. La siguiente pregunta que surge, porque por ahí está en el aire, ahí la veo pasar por acá, es: ¿por qué Dios permitiría semejante cosa? ¿Por qué Dios querría que alguien sea engañado por un espíritu de error o de mentira para que caiga? ¿Por qué podría ser hecho eso? Y ese es el meollo, ese es el tema principal del tema de esta mañana. Porque como bien dijo nuestro hermano Melco ahora cuando traía palabras, debemos entender, Dios no quiere que nadie perezca, dice la epístola de Pedro. Ahora, usted podría mal entender pensando que como Dios no quiere que nadie perezca, cualquier clase de vida, usted puede vivir cualquier clase de vida, porque Dios no quiere que usted perezca. Cuidado con ese pensamiento. Lo que Pedro dijo es: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué significa, iglesia? Un cambio de opinión, un cambio de mentalidad, un cambio de parecer. Dios quiere que todos cambiemos de parecer, que cambiemos de opinión. ¿A cuál opinión? ¿A la opinión de Eric? ¿A la opinión del hermano Melquisedec Casco? No, a la opinión de la palabra de Dios. El único que tiene un criterio recto y legítimo de lo que es pecado y de lo que es justicia es la palabra de Dios.
Él quiere que nos tornemos a la palabra, que nuestro sentir y nuestro pensar se torne a la palabra de Dios. Así que es verdad, Él no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que no haya nadie, ni una sola persona, ni el más malo de los malos. Él no quiere que nadie perezca. El amor de Dios es tan grande que quiere salvarnos a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de grande es el amor de Dios. Cuando yo conocí del Señor, la primera gracia que Dios tuvo para conmigo fue cuando me senté en la universidad y a la par mía había una muchacha, la hermana Gretel. Y la hermana Gretel, ¿cuál era la gracia? Que Dios hizo algo en ella, un detalle. Ella era una muchacha cristiana y a ella le gustaba forrar sus cuadernos. Y yo me senté a la par de ella y leo en el forro de su cuaderno un pensamiento, un impreso que decía: si fuera tinta, todo el mar y todo el cielo, un gran papel. Y cada hombre, un escritor. Y cada hoja, un pincel. No alcanzaría, no bastaría para escribir el inmenso amor de Dios. Los océanos se secarían y el cielo no podría contenerlo. De eso es lo que estamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas el que no cree ya es condenado. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer, usted tiene que darle su vida al Señor para ser salvo. Si un médico le dice: tómese este tratamiento para que se cure, Él está dando el medio para su sanidad, para que usted se cure. Si usted no se toma las pastillas, usted es responsable. No es culpa del doctor que usted no se haya tomado el tratamiento. Es su responsabilidad. Y Dios no engaña a nadie, y Dios no hace que se pierda a nadie. Todos contamos con libre albedrío. Acab tuvo libre albedrío para saber a quién le iba a creer. A los 400 a los que les estaba dando de comer en su mesa y que los veía que estaban todos de acuerdo. Qué casualidad, todos de acuerdo, sin discusión, sin problema. Hazlo, rey, te va a ir bien. Pero por ahí había un valiente que le decía las cosas que no quería oír. Que Dios bendiga a todo siervo del Señor, que predique esa palabra que muchas veces viene dura y que usted no la quiere oír, pero que la necesita también. Acab tuvo libre albedrío para escoger si le creía a los 400, a los que él estaba dando de comer, que salía de su bolsillo, de su billetera, o a Micaías, alguien que no tenía ningún compromiso y que su verdadero compromiso era con la palabra pura, con la palabra de Dios. Mi consejo: quédense con quien predique la palabra rectamente, aunque tenga que comer galleta salada y agua de río. No importa el precio, quédese con la palabra de Dios. Pero la pregunta sigue vigente y usted puede estar diciendo: hermano Eric, usted está evitando contestarnos por qué Dios haría una cosa así. ¿Por qué Dios incitaría un espíritu de mentira en la boca de los profetas, de los 400 profetas de Él? ¿Por qué Dios querría que algo así ocurra? Les voy a decir, la respuesta está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10. Dice la palabra del Señor. Vea cómo dice, del 10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y sigue la pregunta. El hermano Manuel lo veo bien serio en esta mañana, diciendo: pero ¿cómo? Con engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué así? Sigue diciendo el texto: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted no acepta la palabra de Dios, usted va a aceptar otra cosa en cambio. No hay un hombre en la tierra, no hay una mujer en la tierra que esté libre de una creencia. Todos nosotros nos movemos por creencias. Usted se levanta mañana lunes para ir a su trabajo, se abre el closet, saca una camisa, se viste y se prepara porque usted tiene un fin en mente. Su creencia lo mueve. Usted va a trabajar y usted cree que va a trabajar y que va a recibir un salario. Nos movemos por creencias. Hasta los ateos tienen creencias.
hermano Francisco, los ateos también tienen creencias. ¿Sabe lo que cree un ateo? El ateo cree que Dios no existe. El ateo cree que este mundo se constituyó por sí solo. El ateo tiene una serie de creencias que le hablan de un mundo sin Dios. Pero es una creencia también. Todo ser humano se mueve por una creencia. Si usted no cree la verdad, va a creer a la mentira. Si usted no recibe el amor de su verdad, un poder de engaño va a conquistar su corazón. Mi invitación es a que reciban el amor de la verdad. Y vean, aquí muchas veces lo que ocurre es que la gente quiere entender la verdad como se entiende un argumento. Quiere entender la verdad como se entiende una teoría. Pero aquí hay algo muy peligroso. Hay millones que han entendido lo que esta Biblia dice. Mentalmente hablando, intelectualmente hablando, hay millones que han comprendido lo que esta Biblia dice y la han rechazado. No lo creen. No creen que vaya a pasar. Porque están entendiéndolo intelectualmente. Pero si usted se fija, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El conocimiento de la verdad es algo muy peligroso cuando usted lo entiende, cuando usted piensa que se trata de un argumento que usted debe comprender. Cuando la palabra de Dios dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La verdad no es un argumento para ser comprendido por la mente. La verdad no es una teoría. La verdad es una persona. Lo digo quietamente. La verdad es una persona. Hace 2000 años, un hombre humilde, se creía que era hijo de un carpintero, caminó por los polvorientos caminos de Israel y dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un argumento, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y es su deber orar y abrir su corazón para que usted lo pueda conocer en persona. No el Cristo histórico, no el Cristo de la tradición religiosa, el Cristo resucitado. Que usted conozca a Jesucristo en el poder de su gloriosa resurrección. ¿Será eso posible, hermano Eric? Levante la mano. ¿Quiénes han tenido una experiencia con Jesucristo resucitado? Levante la mano. ¿Quién sabe quién ha comprobado que Cristo verdaderamente ha resucitado y está vivo hoy? Es verdad. Estamos proclamando esa verdad. Y lo más interesante es, no es algo que usted tenga que entender en la mente. No hay nada malo con su mente. Pero esto es como querer clavar un clavo con un desatornillador. No es el tipo de herramienta correcta. No es la mente la que sabe qué hacer con la palabra de Dios. Es el corazón el que sabe qué hacer con la palabra de Dios. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Si usted pudiera pesar esas palabras por un momento. No recibieron el amor que hay en esa verdad. El amor prometió desde el principio que vendría la simiente de la mujer. El amor prometió que la Virgen concebiría. El amor dijo que habría un hombre sin pecado que caminaría en medio de nosotros y que hablaría la verdad y sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El amor lo llevó caminando hacia el Gólgota. Como cordero mudo fue al matadero, no abrió su boca. Él era inocente, él podía pelear en su defensa, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Que como cordero mudo fue al matadero, el amor lo llevó al Calvario, el amor lo puso en esa cruz. No fueron los clavos, fue el amor el que lo puso en la cruz. El amor hizo que él muriera y derramara hasta la última gota de sangre por nosotros. Así de grande fue su amor.
Y ese amor libertó el Espíritu Santo. El Padre que moraba en él fue liberado para ungir esta palabra. Y todo aquel que oye esta palabra y cree esta palabra tiene esa clase de vida en él. Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo él. Por favor, si alguien me dijera, hermano Eric, por favor, resuma el tema de hoy. ¿Qué quiere que hagamos? Yo quiero que usted reciba el amor de su verdad. Si usted trata de comprenderla, hermano David, si usted trata de entenderlo intelectualmente, usted puede rechazar la verdad. Pero si usted abre su corazón a ese amor que trajo esa verdad, usted no podría vivir nunca más. Es lo que he testificado durante años. Cuando yo fui a la iglesia, cuando visité allá la iglesia del hermano Mónico y lo oí predicar, cuando el hermano Alexander, que dirigía los cantos, cantó, llegó Jesús, y luego este hermano Mónico predicó ese mensaje. Cuando conocí al Señor, ¿saben de qué me di cuenta? Que yo no sabía lo mucho que yo lo necesitaba, hasta que lo conocí. Y cuando lo llegué a conocer dije, yo no puedo vivir sin esto más. Dios quiere, el mensaje de hoy es muy sencillo: reciba el amor de su verdad. No manipule la palabra con teorías, con argumentos, con razonamientos. Nada de malo en contra de eso. Si usted abre su corazón y tiene fe en su corazón en la palabra, sus razonamientos van a ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios nos dio una mente para razonar. Pero no la ponga en primer lugar. No caiga en la trampa de cuestionar la palabra de Dios con pensamientos, porque Él dijo, así como están de distantes los cielos de la tierra, así de distantes están mis pensamientos de los suyos. Los pensamientos de Dios son más grandes y son pensamientos de bien. Nos conviene tener el pensamiento de Dios, nos conviene tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo está en su palabra ungida. La mente de Cristo nos pertenece, pero para eso la puerta es el corazón. No es algo que usted tenga que entender, es algo que usted tiene que llegar a amar, es algo que usted tiene que llegar a apreciar, que usted pueda ver la cruz del Calvario, que usted pueda verlo a Él ahí y amarlo y agradecer lo que hizo por usted. Usted necesita valorar y apreciar lo que Cristo hizo en el Calvario. Y cuando usted pueda enamorarse de la cruz del Calvario, no va a haber demonio que lo aparte de la palabra. No va a haber nada que lo saque de la verdad. No va a haber demonio, ni espíritu, ni error, ni mentira. Nada lo va a sacar de ahí. Lo que necesitamos en esta mañana es abrir el corazón para recibir el amor de su verdad. Y eso nos hará vencedores en Cristo Jesús. ¿Comprenden lo que trato de decirles? El meollo es un corazón abierto, un corazón sano, no un corazón estrecho que diga, no me sirve ser cristiano por esto y por esto. Olvídese de eso. Alguien podría pensar, es que si me hago cristiano voy a tener que vivir la vida de esta forma y esta forma. Ya está razonando. Olvídese de eso. Haga esas cosas a un lado. Camine conmigo hacia la cruz del Calvario. Mírelo a Él sangrando por usted. Mírelo a Él amando. Mire que le escupieron, que se burlaban. Si eres el Cristo, bájate de la cruz y te creeremos. Y Él mirándolos a sus opositores, a quienes lo atacaban, a quienes lo pusieron en la cruz, mirándolos decía, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Todo lo que salió de la cruz fue amor. Todo lo que salió de la cruz fue amor. Y eso es lo que tenemos que recibir, el amor de su verdad. Fíjese que algunas veces el hermano Eric es un poco torpe de palabra. Algunas veces el hermano Eric se expresa torpemente. Y algunas veces yo creo que yo puedo sacar de quicio a la hermana Gretel o a la hermana Laura o a la hermana Andrea. No es raro. No es raro eso. Pero ¿saben una cosa? Ellas ven más allá de mis palabras. Ven más allá de mi torpeza. Ellas saben que yo las amo. Ellas abren su corazón y saben que las amo. Y algunas veces que nos ponemos un poquito serios el uno con el otro, ¿verdad, hermana Laura? Ella se parece mucho a mí. Ella se parece mucho a mí, la hermana Laura. Y algunas veces que nos ponemos un poco serios el uno con el otro, basta con volver a vernos y sabemos que no podríamos vivir el uno sin el otro, que nos amamos. Y esto es humano nada más. Ahora el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted le pudiera echar una mirada. El mensajero dice, ¿has puesto tus manos sobre el Cordero de Dios? ¿Has sentido el sufrimiento del Gólgota?
¿Has visto su corona de espinas, las escupas en su rostro, los clavos en sus manos y sus pies? ¿Has sentido la lanza atravesando su costado? Dice, porque hay algo maravilloso, milagroso que ocurre cuando un hombre o una mujer pone sus manos sobre el Cordero de Dios. El deseo de pecar desaparece. El deseo de pecar se va. Ya no queremos nunca más hacer nada que lo ofenda a Él, que nos distancie de Él. ¿Cómo pagarle a Él de esa forma después de haber hecho tan grande sacrificio por nosotros? No, no se puede. Sigamos con el mensaje porque me voy a perder pero el meollo es: recibamos el amor de su verdad. Y si usted se enamora de esta verdad, no va a haber poder de engaño que venga contra usted. La gente quiere entender la verdad, pero los muchos que la han entendido aquí, la han rechazado. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:24, algo que hemos venido estudiando varias semanas. Dice, y se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. ¿Es posible engañar a un escogido de Dios? No lo es. Pero creo que queda como una duda en el aire. ¿Es posible engañar a un escogido de Dios? No es posible. La palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios dice que Cristo, en 1 de Pedro 1:18, dice que Él murió como un cordero ya inmolado desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice en Efesios 1 también que según nos escogió Dios en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice que aquellos que son engañados, según Apocalipsis 13:8 y 17:8, los que adoraron el poder de engaño de la bestia, dice, la adoraron todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ustedes ya saben eso porque lo hemos predicado muchas veces. El punto aquí es que el punto hoy no es hablar sobre si un escogido de Dios, según Mateo 24:24, puede ser engañado o no. El punto relevante es que la palabra de Dios advierte que habrán falsos cristos. La palabra Cristo es una palabra griega que es la forma griega de explicar lo que es el Mesías. Mesías significa ungido. Falsos cristos son falsos ungidos, que harán señales y prodigios y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Usted ya sabe que no es posible, pero ese poder de engaño está ahí. ¿Cuál es la cura contra el poder de engaño? La cura contra el poder de engaño es recibir el regalo de amor que nos fue dado, que lo está esperando usted en la cruz del Calvario. Su perdón de pecados, una vida nueva en Cristo Jesús. Por favor, reciba el amor de la verdad. Usted podría decir, ¿será que aquellos 400 profetas no les avisaron lo que Dios ya había hablado por medio de Elías? ¿Será que lo que les faltó fue información? Son profetas. ¿Cuál es la característica de un profeta? La característica de un profeta es que habla por Dios, de que Dios lo usa para hablar. ¿Comprenden? Si hoy viniera un pensamiento al hermano Eric o al hermano Melco que no cuadra con la palabra, ¿qué debería hacer un verdadero siervo del Señor? Rechazaría ese pensamiento porque es contrario a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Si aún un ángel del cielo viniere con un evangelio diferente a este, sea anatema. ¿Qué dijo Judas? Contended por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Comprenden? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender como una antorcha que brilla en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, amanece en nuestros corazones. No tienen excusa esos 400 profetas. No tienen excusa, porque si viniera un pensamiento contrario, diferente, la palabra de Dios, y alguien va a decir, pero tal vez nunca oyeron que Elías dijo esas palabras. Les voy a decir algo, confíen en la unción del Espíritu Santo. Confíen en la unción del Espíritu Santo. Vea, les voy a leer un texto en Primera de Reyes 19:15. Y esto es cuando Elías estaba terminando los días de su ministerio terrenal.
Elías, ya ustedes saben, lo hemos estudiado, fue utilizado 5 veces, ¿verdad? En la Biblia aparece cinco veces que Dios utiliza a Elías, a la figura de Elías. Pero cuando él estaba terminando, estoy hablando de Elías Tisbita, cuando él estaba terminando, encontramos que Elías recibe una comisión, la comisión de la triple unción, el último mandato que Dios le da a Elías para que cumpla. Dice así Primera de Reyes 19:15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El verso 17 dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Así encontramos que esta es la última comisión que Elías Tisbita recibe. Y esta última comisión, fíjese que cuando estudiamos, yo no les voy a presentar todas las citas porque alargaría mucho la prédica, la voy a simplificar, pero sí les voy a relatar, sí les voy a citar lo que ocurrió. Resulta que en Primera de Reyes 19, que no está en la proyección, Elías pasa a la par de Eliseo y le echa el manto. Y cuando Eliseo experimenta la unción, él va, mata a los bueyes, se despide de sus padres y va y sigue a Elías. Lo sigue. La forma en la que se manifiesta la unción, dice, y ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. Fíjese que el orden de la comisión era primero a Hazael, luego a Jehú y finalmente a Eliseo. Pero Elías ungió primero a Eliseo. Le echó el manto y Eliseo empezó a seguirle. Y ustedes saben, muchos de ustedes saben la historia de cómo Dios se llevó a Elías en un torbellino, ¿verdad que sí? Pero una doble porción del espíritu de Elías quedó en Eliseo. Listo, la primera unción. Lista la primera parte de la comisión que recibió Elías. Luego, Segunda de Reyes 8:7, que tampoco lo tenemos ahí, hermanas, no se preocupe, al 8, cuenta de cuando el rey de Siria, Ben-Hadad, estaba enfermo. Y dice que el rey de Siria mandó a un siervo que él tenía llamado Hazael a preguntarle a Eliseo si esa enfermedad era de muerte. Les voy a hacer el drama porque es más interesante que les haga el drama para que ustedes vean. Viene Hazael con una ofrenda y con una ofrenda de amor de parte del rey Ben-Hadad, y viene y le dice, así dice el rey de Siria, si eres tan amable de decirle si esta enfermedad es para muerte. Y Eliseo se queda viendo y dice, esta enfermedad no es para muerte, él no morirá de esta enfermedad. Sin embargo, el Señor me está mostrando algo, dice. Y dice que se le quedó viendo al rostro de Hazael, se le quedó viendo en una forma tan directa, tan frontal, tan directa, que no le quitaba los ojos de encima. Dice que Hazael llegó a ruborizarse, es decir, que Hazael se sintió incómodo con la forma en la que Eliseo lo estaba viendo, así como, pero ¿por qué no me deja de ver? Solo me mira a mí. Imagínate, hermano Joseph, que yo me le quedé viendo toda la prédica a usted así nada más. Incómodo, ¿verdad? Así estaba de incómodo Hazael. Pero ¿por qué Eliseo no me quita la mirada? Y lo más crónico, Eliseo empieza a llorar. Lo está mirando y empieza a llorar. Y le dice a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y le dice, porque veo el gran mal que le harás a mi pueblo. Estallarás a los niños, matarás a las madres. Cuenta lo que va a hacer. Veo el gran daño que le vas a hacer a mi pueblo. Y ese hombre era un sirviente, nada más. Y dice Hazael, pues ¿quién es este perro para que haga tan grandes cosas? Y le dice Eliseo, Dios me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Cuando terminó esa conversación, Hazael vuelve a la presencia del rey Ben-Hadad. Ben-Hadad le dice, ¿qué dijo el siervo de Dios? Dijo que vas a sanar de esa enfermedad. Luego fue, tomó un trapo mojado,
lo puso en la cara del rey y lo asfixió y tomó el reino. Y alguien va a decir, pero ¿dónde está Elías? No estaba ahí para ungir a Hazael. Recibió la comisión. Vea qué interesante. No aparece registro bíblico donde diga que Elías le explicara a Eliseo que tenía que haber una triple unción o algo así. Él nada más le echó el manto a Eliseo. Y ahora este Eliseo, que recibe una doble porción del espíritu de Elías, que es ungido como profeta en lugar de Elías, ahora él, la unción que está en él, reconoce la comisión que Dios había dado. Y cuando habla la palabra y le dice, Dios me ha mostrado que tú serás rey de Siria, esa palabra que él habla lo unge. Usted puede decir, ¿y será posible que una palabra unja a una persona? Pero por supuesto que sí. Aquí tengo mis notas. Si usted compara, vea, solamente les voy a dar 2 ejemplos. Estamos hablando de los gentiles. Los gentiles tienen un oído que los puede ungir, por eso usted tiene que tener mucho cuidado de lo que escucha, de las conversaciones en las que participa. Hay conversaciones que lo pueden ungir a usted. Hay cosas que es mejor no conversar. Hay temas que es mejor evitar. Hay conversaciones en las que es mejor apartarse. Malas conversaciones en las que usted no debe participar. Porque tienen una unción. Les voy a contar. Dice la palabra de Dios en Hechos 19. Voy a comparar judíos con gentiles. En Hechos 19 que había 12 que habían creído el evangelio por medio de Apolos, y que cuando Pablo les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Él les pregunta, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dicen, en el bautismo de Juan, y los manda a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes ya me han oído citar esa cita. Después de que se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué hace Pablo? Les impone las manos y ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue con los gentiles? En Hechos 10, Cornelio con toda su casa, oyendo a Pedro predicar la palabra, mientras oían la palabra de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Nadie les impuso las manos. Ellos lo oyeron, y el profeta dice, los gentiles tienen la característica de que por oír pueden recibir aún el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será coincidencia? Fíjese que no. Si usted va y ve lo que la palabra de Dios dice en Marcos 5:23, va a encontrar que Jairo, un principal de la sinagoga, busca a Jesús porque tiene una niña enferma. ¿Y cuáles son las palabras literales de Jairo? Ven y pon tus manos sobre mi niña para que ella sea sana. La creencia judía de pon las manos. Y nosotros que tenemos una herencia judeo-cristiana, también creemos en la imposición de manos. Esa es una bendición que tenemos también. Pero vea qué interesante, en Lucas 7:7 aparece un centurión romano que habla con Jesús, que le dice que tiene un siervo enfermo y le explica, y Jesús quiere ir a la casa de él, pero ¿cuáles son las palabras de ese centurión? No soy digno de que entres en mi casa, soy un gentil. Y los judíos no entran a las casas de los gentiles. Pero di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre sujeto a autoridad, y le digo a este ve y va, y a este ven y viene. ¿Y qué dice la palabra? Dice que Cristo se volvió a los judíos y dijo, en verdad os digo que nunca he hallado una fe tan maravillosa como esta. Di la palabra. Y hay palabras que ungen. Y Eliseo ungió a Hazael con la palabra que le dio. Así que de la triple unción, que fue la comisión, la última comisión, Elías Tisbita, ya hay 2, Eliseo y Hazael. Se la relato de esta forma porque sí quiero enfocarme un poco más en la tercera. Y noten que fue Eliseo, no Elías, y fue mediante una conversación. Mucho cuidado con ciertas conversaciones porque traen una unción. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:8? ¿Cuál es nuestro marco de seguridad? Dice, por lo demás, todo lo digno, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No se salga de ese territorio y usted va a estar bien. No se meta en el terreno de las murmuraciones. No se meta en esas cosas porque ahí va a salir lastimado, ahí va a salir estorbado espiritualmente. Ahora, la tercera unción en la que quiero que estudiemos juntos.
hermana Lorena, por favor, proyecte Segunda de Reyes 9. Vea lo que vamos a leer. Y mientras proyecta Segunda de Reyes 9, 9:1, vea lo que dice. Vamos a leer del 1 al 3 y luego brincamos. Lean todos conmigo ahí, aquí en la pizarra dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegues allá, verás allí a Jehú. ¿A quién tenía que ungir Elías? A Jehú. Vea, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. ¿Leyó esto conmigo? ¿Le prestó atención a lo que leímos? Porque vea lo que hizo el joven, que es algo diferente de lo que Eliseo le instruyó. Vea qué curioso. Dice el verso 6, hermana, brinque al verso 6, por favor. Dice: y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido sobre Israel, pueblo de Jehová. Hasta ahí estamos bien. Pero vea el verso 7 en adelante. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Si usted se fija, lo único que hizo, que Eliseo le había dicho, es abrir la puerta y echar a correr. Todo lo demás no había sido instruido de ninguna forma por eso. Y alguien podría decir, alguien que no es espiritual, podría cometer el error de decir: muchacho, ¿por qué dijo esas barbaridades? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero era el espíritu, era la unción que estaba hablando en él. Dios puede hablar en los jóvenes, oiga, Dios puede hablar en ustedes. Ahora todos vamos por favor juntos, les voy a invitar a que vayamos, porque no está proyectado, a Primera de Reyes 21:21. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 21. Y allí vamos a comparar lo que fue dicho originalmente por Elías y lo que este joven dijo. Y vean que no hay ninguna conexión para transmitir esa información a este joven hijo de profeta. Primera de Reyes 21:21, ¿lo tienen? Dice así: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ese joven, sin ninguna instrucción, inspirado por la unción que había en él, hablando de parte de Jehová, hablando de parte de Dios, dijo exactamente las mismas palabras que el profeta Elías había hablado como juicio a la casa de Acab por su pecado. Nadie lo manipuló, nadie lo instruyó, nadie le pasó un papelito para que lo leyera. Inspirado por el Espíritu, al momento de derramar la unción, Dios habló por ese joven exactamente la misma palabra. Y ese es mi punto. Aquellos 400 profetas podían decir: es que nadie me dijo que Elías había dicho eso. Es que no hace falta, porque la unción habla. La unción tiene una voz. La unción habla al corazón. Por eso Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Hay una voz que nos está hablando. Y no es la voz de Eric Chacón, ciertamente. Es la voz de la palabra. Es la voz del mensaje. Porque la unción habla, y no habla cualquier cosa. La unción habla conforme a la palabra de Dios. Hermanos, no fue Elías
ni Eliseo, ni el joven, así como tampoco es Eric o Melquisedec Casco, sino la unción del Dios verdadero, la que habla según la palabra. ¿Podría la unción del santo hablar? Perdonen, pero quiero, porque hemos venido estudiando esos temas. ¿Podría la unción del santo hablar de la Trinidad? No, porque no está en la Escritura. No es conforme a la palabra. ¿Podría hablar de intercesión de santos muertos o de bautismo de niños sin conciencia de pecado y capacidad de arrepentimiento? No, porque no cuadra con la palabra. ¿Podría acaso decir que la santificación de los hijos de Dios pertenece al pasado y que estos son tiempos modernos? ¿Se imagina usted la unción hablando de eso? No, porque no cuadra conforme a la palabra. ¿Podría la unción del santo negar un versículo de la Escritura? No, porque fue prometido: el Consolador os guiará a toda la verdad. Esa es la promesa que tenemos, esa es la confianza que tenemos. La respuesta es no. ¿Qué dice, hermana? Primera de Juan 2:20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quiénes tienen la unción del Santo? ¿Todas las religiones? ¿Todas las iglesias? ¿Toda la persona que dice ser cristiana? No. ¿Quién tiene la unción del Santo? Aquel que abrió su corazón para recibir el amor de la verdad que nos puede salvar. Cualquiera que quiera entenderla intelectualmente, la puede rechazar. Pero el que abra su corazón y ame esa verdad, no será engañado. Esa es la confianza que tenemos, de no ser engañados. Gloria al Señor. Recuerden que Cristo dijo, y es algo importante, que ustedes sean defensores de la palabra de Dios. Yo me daría por satisfecho si la inspiración de este mensaje provoca en que cada uno de ustedes, visitantes o miembros, en que cada uno de nosotros nos enamoramos y nos convirtamos en defensores de la palabra eterna de Dios. Si usted puede comprometerse y decir: en mi corazón yo defenderé la palabra de Dios, yo creeré la palabra de Dios, no le voy a quitar, no le voy a añadir, me voy a quedar con ella, voy a creer en ella, voy a esperar en ella. Entonces hemos tenido un buen fruto en esta mañana, un fruto de fe, porque eso es lo que tiene que hacer la palabra. Cristo dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Debemos ser creedores de la palabra, confesadores de la palabra, defensores de la palabra, porque la misma palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Me contaba mi esposa en una ocasión que estuvo allá por Colombia, que subieron con el hermano Alex y la hermana Ana María. Estaban en un lugar que era como un fuerte, y ese fuerte no era solamente una pared lisa, sino que había una parte prominente, una parte que se salía. Esa parte prominente era donde los mejores guerreros, los mejores arqueros estaban para defender ese lugar. Eso es lo que llaman el baluarte. Y eso es lo que es la iglesia. Somos el baluarte de la verdad. Nos adelantamos a la trinchera a pelear la batalla como aquellos valientes de David. Y tenemos un arma que no puede fallar, que es la espada de la palabra de Dios. Ella nunca ha fallado y nunca fallará. Ahora, solamente me queda un tema. El tema ya se ha desarrollado, pero me queda una pregunta por ahí que alguien podría tener. La pregunta es: muy bien, los que rechazan el amor de la verdad, les toma un espíritu de error, un espíritu de engaño. ¿Cómo me garantizo que cómo tengo yo la unción del Santo? Porque dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de nada. Es la unción la que nos enseña, es la unción la que nos instruye. Les voy a contar algo. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando, cuando estábamos allá en el Cedro, hermana Ana, cuando estábamos en aquella casita pequeña, empecé a predicar sobre la serie de demonología, esfera física, la esfera el reino religioso, ¿verdad? Y predicando bajo la inspiración estoy predicando, y yo dije: y Saúl no se perdió. Y luego cuando terminó el mensaje, ustedes, hermanos que están predicando, que están trabajando duro en esta parte, grábense, escúchense, es bueno, eso es algo que nos ayuda mucho.
Y cuando oí la grabación, oigo que dije que Saúl no se perdió. Y dije yo, ¿y de dónde saqué eso? No lo tenía en mis notas. Fue por inspiración que lo dije. Y me quedé así y dije yo, ay Señor, si yo dije algo malo, mi deber es ir al púlpito y decirle a la iglesia, yo dije algo que está incorrecto, perdónenme y no crean en eso, porque las personas ponen su corazón en la palabra que oyen. Y yo estaba preocupado, y yo estaba ahí orando, y me pongo a profundizar más en el mensaje, la otra parte que iba a continuar. Cuando estoy estudiando el mensaje, veo que el mensajero en el libro, el hermano Branham, empieza a hablar de Saúl, y me agarro la cabeza. Está hablando de Saúl y empieza a desarrollarlo. ¿Cuál fue mi gozo? Yo lloraba de gozo cuando leí que el profeta dice, y Saúl no se perdió, dice. Y por los mismos argumentos que yo había presentado en la prédica, exactamente, ¿qué es lo que es? La unción habla, la unción habla. Claro, uno tiene que vigilar, uno siempre tiene que vigilar, no decir nada contrario a la palabra de Dios. Y todo siervo de Dios que verdaderamente quiera ser fiel, si se ha equivocado, debe ir al púlpito, pedir perdón y corregir ese error para que las personas puedan poner su fe en la cosa correcta y no en el engaño, no en el error. Es lo correcto, es lo decente, lo justo, lo correcto que debe hacer un siervo del Señor. Pero yo lo creo, la unción habla, la unción guía, la unción protege. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La unción del santo nos enseña, nos instruye. La unción del santo le dice a usted si tiene que bautizarse. La unción del santo le dice a usted que debe consagrar su vida, que debe renunciar a esto o aquello. Antes existía la tendencia de que el liderazgo le dijera a la gente qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Pero verdaderamente tenemos que predicar una palabra que esté tan ungida que las personas sepan. Cuenta un testimonio del hermano Branham allá en África, que en una ocasión él estaba predicando un mensaje y que había unas mujeres africanas que tenían descubierto su pecho, que ellas vestían así, en esa forma, nada más tenían como un delantal aquí abajo y con su pecho descubierto. Y ellas no entendían las palabras que estaba diciendo ese hombre. Pero esas mujeres, cuando la unción de la palabra predicada empezó a hablar, dice que ellas empezaron a cubrirse y a cubrirse. La unción las convenció de que estaban mal, de que estaban desnudas y fueron a cambiarse. Es la unción la que cambia nuestras vidas. Es la unción la que nos dice bautízate. Es la unción la que te dice arrepiéntete. Es la unción la que te dice santifícate. Es la unción la que te dice te es menester nacer de nuevo. Es la unción que está en la palabra. Eso es lo que tenemos como nuestra poderosa arma. Y la gran pregunta, la pregunta del $1.000.000, hermana Karen, ¿cómo se obtiene esa unción? ¿Verdad? Creo que todo el meollo del asunto es, si hay un poder de engaño para los que rechazaron el amor de la verdad, y hay otros que abrieron su corazón y aceptaron el amor de la verdad, ¿cuál es el mecanismo que activa, que detona el derramamiento de esa unción? ¿Les gustaría saberlo? ¿Les gustaría verlo? Les voy a dar un pequeño pasaje. Usted puede leer el capítulo que profundiza, pero les voy a dar un pequeño. Mi última cita de esta mañana está en Gálatas, capítulo 3, verso 2. Los Gálatas estaban oyendo voces religiosas que querían hacerlos circuncidarse, que querían hacerlos practicar obras de la ley. Y Pablo viene y resume en Gálatas 3, verso 2, con esta pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Usted recibe el Espíritu Santo, sobre todo ustedes, pueblo gentil. Usted recibe la unción por oír con fe. Lo que diga la Biblia, créalo. Pero es que mi mamá lo creía diferente, pero es que mi religión me lo dijo diferente. Quédese con lo que dice la palabra, crea lo que dice la palabra. Ella es su salvación, ella es su solución. Ella está ungida para transformar su vida. Por el oír con fe. Hace muchos años, allá en la segunda planta donde estábamos, recuerdo
que estaba predicando yo sobre algo sobre esto, estábamos hablando del sello de Dios y la marca de la bestia. Y entonces yo hice esa pregunta y había un hermanito. Y recuerdo que el hermanito estaba atrás y yo hice esa pregunta. Si usted recibe el sello de Dios, como dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Un sello de que la obra ha sido completada, perfeccionada. Si usted recibió el Espíritu Santo por oír con fe, dije yo, si usted recibe el sello de Dios por oír con fe, ¿cómo se recibe la marca de la bestia? Y allá al fondo había un hombre que hoy está trabajando allá atrás, que peló los ojotototes así, con una cara de asombro, y me dijo, como si hubiera descubierto América. O sea, fue un descubrimiento. En ese momento se le veía la cara de asombro. Él dijo, por incredulidad a la palabra, dijo él. Y yo dije, amén, por incredulidad a la palabra. La fe en la palabra te sella con el sello de Dios. La incredulidad a la palabra te marca con la marca de la bestia. Sencillo, ¿verdad, hermano Roberto? No es algo difícil de entender. Pero si tratáramos solamente de entenderlo, corremos el peligro, joven, de rechazarlo. No es algo que tengamos que entender. Es algo que debemos llegar a amar. Es algo que debemos llegar a atesorar. Hermanos, hay una unción en la palabra de Dios que se contagia, que se esparce. El mensajero la llamó toxina de Pentecostés, que se esparce, que nos contagia. Hay una epidemia de fe que puede llenar este lugar si usted abre su corazón y recibe y cree toda la palabra de Dios. Usted puede ser lleno con el Espíritu Santo por medio de fe en la palabra de Dios. Abrácela, créala, recíbala, reciba el amor de su verdad, óigala con fe y el Espíritu Santo hará morada en su corazón. Rechácelo y el Espíritu Santo. Ustedes saben con qué comparan, ahora sí, en los tipos religiosos, en los tipos teológicos, con qué es comparado según la Escritura el Espíritu Santo, con una palomita. Y la paloma de los cielos, el Espíritu Santo quiere hacer morada en el corazón, quiere hacer nido en el corazón. Nada más usted tiene que prepararse para poder recibirlo. No se vale, no es suficiente decir, Señor, dame tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. Yo creo que todo el mundo quiere el Espíritu Santo. Yo creo que los millones que van a las iglesias de las diferentes religiones, todos quieren el Espíritu Santo. No creo que haya uno solo que no lo quiera. La pregunta es, ¿puede oír con fe usted toda la palabra de Dios? Vea que lo que estamos haciendo en esta mañana es entrenando nuestro corazón y nuestro oído. ¿Es palabra de Dios? ¿Qué decimos? Amén. ¿Es palabra de Dios? ¿Qué decimos? Yo lo creo. ¿Es palabra de Dios? ¿Qué decimos? Esa es la verdad. Algo tan simple, algo tan básico, pero que puede llenarlo del bautismo del Espíritu Santo si usted lo permite, si usted abre su corazón para que ese amor de esa verdad pueda llenarlo. Abra su corazón y dude de sus dudas. Oiga con fe y reciba el amor de la verdad para ser salvo. ¿Y qué más debo hacer? La unción del Santo lo guiará a toda la verdad. Una y otra vez el Espíritu Santo prometido, el Consolador, vendrá y lo guiará a la verdad, porque Dios no sabe mentir y Él no puede fallar. Él lo hizo y Él lo volverá a hacer. Aún ahora está prometida una lluvia tardía, una lluvia mouré, decíamos, ¿verdad, hermano Melco? Una lluvia de enseñanza. El Espíritu Santo quiere regar este trigo y hacerlo la última riega para poder madurar y entrar al folí del Señor, porque el día del Señor se acerca y seremos llevados al día del Señor, a las bodas del Cordero. Dios les bendiga, mis hermanos, pongámonos de pie.